Nos han dicho que es la religión del amor, pero si observas los cimientos, lo que sostiene la estructura no es la esperanza, sino el miedo. Bienvenidos a la anatomía de la fe más exitosa de la historia. El terror cristiano comienza antes de que respires por primera vez. No eres un lienzo en blanco, eres un deudor. El concepto del pecado original es la obra maestra del marketing del miedo. Naces roto, naces culpable, naces en deuda con un creador que exige una vida de servidumbre para perdonarte por un crimen que no has cometido. Es el terror a la propia naturaleza humana. Te enseñan a desconfiar de tus instintos porque en el fondo de cada deseo, según ellos, acecha la condenación del pecado. En el cristianismo la oscuridad no es refugio. Dios no solo observa tus actos, escanea tu sinapsis. Él es el panóptico divino. No hay rincón en tu mente que sea privado para Él. El pensamiento se convierte en delito. Este es el nivel de vigilancia que cualquier régimen totalitario envidiaría. El miedo a que tu propia conciencia sea el testigo que te condene en el tribunal del juicio final. No estás solo en tu cabeza, estás siendo juzgado en tiempo real para toda la eternidad. Hay una obsesión que recorre las venas de la fe, la necesidad de la sangre como fluido vital para calmar la ira divina. En el centro del cristianismo no hay un libro de leyes, hay un cadáver colgado en un matadero. Para que el perdón exista, la teología exige que algo o alguien muera de forma atroz. Es la lógica del chivo expiatorio. No basta con el arrepentimiento. El pecado tiene un precio, y ese precio solo se paga con el vaciamiento de las venas. Es un Dios que no puede perdonar sin ver sangre primero. Y el terror no termina solo en esta figura, se repite cada domingo en un ritual que bordea lo macabro, la Eucaristía. Millones de personas se reúnen para participar en una antropofagia mística. Comed de mi cuerpo, bebed de mi sangre, bajo la doctrina de la transustanciación. El fiel no simboliza, el fiel solo consume. Es la comunión con lo cadavérico, casi como el canibalismo. Una religión que te obliga a alimentarte de la muerte de su propio Dios para asegurar tu supervivencia espiritual. Ese es el pacto de sangre definitivo que busca la religión. Esta fijación con la herida ha creado una estética del tormento. El cristianismo no solo le teme al dolor, sino que lo termina sacralizando, lo santifica. Te enseña que el sufrimiento es una virtud y que tu agonía te va a acercar a lo divino. En ese sistema el bienestar es sospechoso y la culpa es el aire que respiras. Te mantienen en un estado de trauma constante, recordando que cada uno de tus errores clavó un clavo más en las manos de un inocente. Es el chantaje emocional más antiguo de la historia. Ellos te salvaron, pero el costo fue una tortura que nunca terminarás de pagar. Pero el verdadero genio del terror cristiano es su destino final. El infierno no es un lugar de castigo, en realidad es una herramienta de diseño conductual. Es el sufrimiento infinito por pecados finitos. La desproporción en este caso es una clave. Un error de 80 años pagado con trillones de siglos de agonía. Cuando el castigo es el fuego eterno,
la libertad de elegir desaparece. No eliges a Dios por amor, lo eliges porque es la alternativa. Lo eliges porque es mejor que un abismo que la mente humana no puede procesar sin quebrarse. Si alguien te pone una pistola en la sien y te dice que te ama, ¿eso es amor o coacción? El cristianismo ha perfeccionado esta dialéctica. Nos presenta a un Salvador que nos protege de un castigo que Él mismo ha diseñado. Al final, la pregunta no es si Dios existe, sino si una fe basada en la amenaza de la tortura eterna puede producir algo más que esclavos agradecidos por sus cadenas. Tal vez no sea la religión de la redención, tal vez sea la religión del miedo más antigua y refinada del mundo. El miedo es una moneda que solo se gasta en el cielo. Es el capital más valioso de los imperios en la tierra. Aquí es donde el terror trasciende lo místico y se convierte en arquitectura social. El cristianismo perfeccionó la simbiosis más oscura de la historia, la alianza entre el trono y el altar. Si logras convencer a un hombre de que su alma está en peligro eterno, lo tendrás de rodillas en el mundo temporal. El miedo al infierno es la correa más corta para el ciudadano. Una población que le teme a los demonios invisibles es una población que no se atreve a cuestionar a los tiranos que sí son visibles. Y aquí es donde surge la gran obscenidad de la religión, la hipocresía de sus pastores. Mientras al rebaño se le predica la virtud de la pobreza, el oro recubre las paredes de los templos. Mientras se exige castidad y pureza bajo amenaza, los pasillos del poder sagrado ocultan los pecados más oscuros. No es un error del sistema, es el diseño propio del sistema. Los líderes no necesitan creer en las llamas que predican, solo necesitan que tú las creas. La fe se convierte en un narcótico de masas, una herramienta de pacificación donde el sufrimiento en esta vida se acepta como promesa de una recompensa que solo va a llegar cuando ya no estés vivo. Han convertido el Evangelio en un manual para domesticar. El gran pastor, el Papa, no cuida de las ovejas por amor a ellas, sino porque necesita que lleguen intactas al día del trasquilado. Es el control político absoluto, disfrazado de preocupación por el espíritu. Un sistema donde la libertad es pecado y la sumisión es la única forma de estar en paz. ¿Vas a dejarte someter? ¿Vas a creer en la gran hipocresía que es la religión? No hablo de irrespetar posturas distintas. Como ateo he aprendido que muchas veces es mejor creer en lo desconocido. Ese es un tema que trasciende la libertad del culto. Está bien creer en una religión si ésta te da bienestar. Cuando hago ese video no hablo de la fe y de la figura cristiana en sí. Hablo de la interpretación que nuestra sociedad le ha dado a toda la teología. Una teología que ha servido de herramienta para cometer atrocidades durante toda la historia. Podemos mencionar muchísimas, por ejemplo las cruzadas o el abuso de los padres a los chicos. La religión ha servido de herramienta para el horror, dentro y fuera de su enfermizo sistema. La pregunta final es si te dejarás someter por este sistema, o si, por el contrario, lo cuestionarás.